Bienvenidos a todos. Estoy en China con mi buen amigo Carlos Martínez, de Amigos de la China Socialista. Estamos aquí en Chengdu, en la parte antigua de la ciudad. Es preciosa con sus estructuras antiguas, pero en realidad ahora es un centro comercial, muy animado. Así que estamos aquí en Chengdu. Carlos, hablemos del estado del mundo en este momento. Eres del Reino Unido, o quizá deberíamos decir Inglaterra, Gran Bretaña. Ivitor Smarmetsiu, Planet Parth was unido over Gran Bretaña y Nueva Nord, porque it's llamamos la independencia de Nord, no tab. Obviamente. Y soy de Estados Unidos. Y por supuesto, nuestros países están en el centro, esencialmente, de las guerras y conflictos más grandes, más intensos y más destructivos en este momento, ya sea en Asia Occidental, Gaza, Yemen o lo que está haciendo Israel, respaldado por Estados Unidos y el Reino Unido. Ucrania, por supuesto, sigue siendo una historia en desarrollo. El Reino Unido ha estado en el centro de los esfuerzos por mantener esa guerra. Y por supuesto, tenemos a China. Estamos aquí en China, y tanto Estados Unidos como el Reino Unido están en el centro de la propaganda belicista contra China. Así que, Carlos, basándote en tu trabajo, en lo que haces y en lo que te centras, ¿qué tienes que decir? Has estado en China varias veces. ¿Qué conclusiones sacas de todo esto? En cuanto a la geopolítica a gran escala, resulta realmente interesante pensar en el contraste entre de dónde venimos, Occidente, y China. Son como polos opuestos. Creo que podemos retomar, de algún modo, lo que Rosa Luxemburgo decía hace un siglo sobre las elecciones de la humanidad, los dos caminos, uno de ellos más bárbaro. Y eso es lo que tenemos hoy en el siglo XXI a escala global. Podemos seguir el camino de China o el de la comunidad internacional. China promoviendo un desarrollo pacífico, un desarrollo sostenible, con un gran énfasis en las energías renovables, en la biodiversidad y la sostenibilidad, y en la resolución pacífica de los conflictos, con un compromiso a nivel constitucional con la paz. Se puede ver en los esfuerzos de China por lograr la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán. Se puede ver en la mediación de China para la reconciliación entre las 14 facciones palestinas y la Declaración Nacional. También se puede ver en los esfuerzos de China junto con Brasil y la Unión Africana, intentando negociar la paz y evitar el conflicto. Y luego se puede contrastar eso con lo que hace Estados Unidos, crear miseria, guerra y desigualdad para todo el mundo. Todo ello en busca de un proyecto un nuevo siglo americano, que no lleva a ningún paz. Todo el mundo sabe que nuestras clases dirigentes no saben escribir, pero insisten en este tipo de intento desesperado por proyectar su hegemonía dominante del siglo XX en el siglo XXI. Parecen bastante contentos de seguir imponiéndose al mundo, en lugar de aceptar esta trayectoria hacia la multipolaridad, la paz, la soberanía, la sostenibilidad y el hecho de que las distintas naciones encuentren su propio camino hacia el desarrollo, su propio papel en el futuro. Así que sí, es maravilloso, como siempre, estar en China. Es mi sexto viaje. ¿Y tú? 5, creo. 5, sí. Fuiste una vez más. Sí, quiero decir, este es un lugar realmente interesante en realidad, donde estamos en Chengdu. Por supuesto, Chengdu, como todas las ciudades chinas, es muy moderna. Pero un gran impulso para China en este momento es el Estado-civilización, como dice Jiang Weiwei. Un gran énfasis en la historia y la tradición a lo largo del proceso de modernización. Y esto es una parte importante de ello. Así que, como ves, voy a dar una vuelta rápida. Los hutongs, las estructuras antiguas y un Dairy Queen justo detrás de nosotros. Está bastante animado aquí. Mucha gente a mitad de semana simplemente disfrutando de la vida. Y suelo decir que, siempre que estoy en China, la vida doméstica aquí es un gran reflejo del sistema general que China proyecta, tanto dentro como fuera del país. Es decir, la política exterior de China. ¿Estás pensando seriamente en un nuevo libro sobre la política exterior china y sus comparaciones?
El mundo actual incluso se puede ver, y te lo decía en broma antes, el South China Morning Post, que no siempre se conoce como un medio pro-chino con sede en Hong Kong. Incluso ahora, encuentra difícil decir cosas negativas sobre China, porque China ha tomado, en esencia, todas las decisiones correctas en respuesta a la agresión económica de Estados Unidos. Y su enfoque hacia conflictos como el de Ucrania y lo que ocurre en Asia Occidental es fundamentalmente distinto al de Estados Unidos. Quiero decir, creo que se puede ver que incluso entre los jóvenes en Occidente, por ejemplo en Londres, pasa esto. Mi hijo tiene 16 años, y él y todos sus amigos habían visto ese video de TikTok de Victor Gao que se hizo viral, ya sabes, diciendo que China ha existido durante 5.000 años, pero que durante la mayor parte de ese tiempo Estados Unidos no existía, y que estábamos bien, etcétera, etcétera. Vamos a contraatacar contra los aranceles. Haremos lo que haga falta. Y esta idea tiene un apoyo popular enorme, la idea de que China tiene derecho a defenderse del hegemonismo estadounidense. Y eso se combina con un periodo en el que la gente ha perdido tanta confianza en la narrativa dominante. El hegemonismo imperialista y global se está desmoronando hasta tal punto, sobre todo porque nuestros gobiernos están literalmente apoyando, patrocinando, financiando, remando and step Rosemary. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo puede verlo. Podemos ver en nuestros teléfonos móviles que se está produciendo un genocidio. Pero luego nuestros gobiernos nos dicen, y nuestros medios de comunicación nos dicen, que no está ocurriendo ningún genocidio. Así que la disonancia cognitiva que eso genera significa que hemos perdido por completo la fe en la narrativa dominante. Y se puede contrastar eso con Xinjiang, donde nuestros gobiernos y medios nos han estado diciendo que allí sí hay un genocidio, pero no pueden presentar absolutamente ninguna prueba que respalde esa afirmación. Creo que, ya sabes, la gente está empezando a ver a través de las narrativas, y el hecho de que puedan ver lo que está ocurriendo en Gaza significa que están cuestionando la narrativa en relación con Ucrania, están cuestionando la narrativa en relación con China. Mientras tanto, ya sabes, China está haciendo todas estas cosas positivas en términos de política actual. Es indiscutiblemente la única superpotencia mundial en energías renovables. Muchos jóvenes, en particular, están muy centrados en las cuestiones medioambientales. Y pueden ver que cuando se trata de energías renovables, vehículos eléctricos, transporte eléctrico en general, desarrollo del hidrógeno, protección de la biodiversidad y forestación, China está muy por delante. No hay ni siquiera discusión. China es responsable del 50% de toda la producción de energía renovable del mundo. Y gracias a su innovación y a su economía de escala, han reducido los precios globales en un 70 u 80%. Sí, si estás en África, por ejemplo en Malí, y quieres una nueva central eléctrica, resulta más rentable optar por la energía solar que por el petróleo o el gas. Y eso se debe casi exclusivamente a la inversión y la innovación chinas en ese ámbito. Así que han estado haciendo algo enorme, produciendo bienes públicos globales para la humanidad. Y la gente puede verlo, no hay forma de ocultarlo. Por eso, toda esta narrativa anti-China es mucho menos eficaz de lo que solía ser. Es interesante porque hay muchas personas que podrían ver este video, detractores que dirían, bueno, solo eres un agente del PSEC, entre comillas, y que simplemente estás pasando por alto todos los aspectos negativos. Y también hay quienes podrían verlo y decir, bueno, en realidad China no está haciendo mucho en esos ámbitos, especialmente a escala global, en el escenario internacional. Por supuesto, muchos espectadores aquí están preocupados por el futuro de Asia Occidental, el futuro de Palestina, así como el futuro de Europa, y en lo que respecta a Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que muchos temían que pudiera derivar en una tercera guerra mundial. Y muchos dicen que China no ha hecho lo suficiente. China no está haciendo lo suficiente. ¿Qué opinas de eso?
Es interesante, porque cuando observamos el equilibrio global de fuerzas, las relaciones que están evolucionando en todo el mundo, veo que gran parte del mundo, al menos la parte que realmente importa ahora, se está alejando de Occidente y acercando a la mayoría global. Y parece que gran parte de eso gira en torno a China. ¿Qué opinas de quienes critican que China no está siendo tan firme como debería? Mira, no me corresponde a mí ni a nadie fuera de China determinar la política exterior de China. ¿Está China haciendo lo suficiente en torno a Gaza? Estaría encantado y feliz de apoyarla si la Armada del Ejército Popular de Liberación impusiera un bloqueo a Israel. Claro, al 100%. Pero el punto de la política exterior china es que se adhiere de manera muy estricta al derecho internacional, a las Naciones Unidas, a los principios de coexistencia pacífica, y eso significa que no impondrán sanciones de forma arbitraria. Ya sabes, no han impuesto sanciones a Israel. Y mucha gente de la izquierda, con razón, dice, bueno, ¿por qué China no sanciona a Israel, dado el genocidio que están llevando a cabo? Y la posición de China es, participaremos en sanciones, si son legales, si están aprobadas conforme al derecho internacional, si han sido ratificadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y la razón por la que China no ha impuesto sanciones es que así tiene justificación para no imponerlas a Rusia, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y Australia han impuesto sanciones unilaterales a Rusia. Esas sanciones son en realidad ilegales, porque una sanción solo es legítima si constituye una forma de represalia legal o si está aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que China dice, nos atenemos al derecho internacional. Por lo tanto, no vamos a sancionar a Rusia. Y el hecho de que China no haya sancionado a Rusia ha sido evidentemente un salvavidas económico para Rusia. Sí, en un momento en que ha sido excluida de todo el sistema financiero basado en el dólar. Y China considera que nuestro futuro mundo multipolar se basará en los principios del respeto mutuo y la Carta de las Naciones Unidas. Sí, y quizá podamos dar la vuelta, porque en realidad estamos saliendo por la salida, pero es una multitud. Quiero decir, está absolutamente lleno. Es mitad de semana, alrededor de las 4 de la tarde donde estamos, y hay muchísima gente aquí. Así que bueno, quería conocer tu respuesta a esto, dado lo que acabas de decir, porque hemos tenido conversaciones sobre la política exterior de China. Y cuando se trata de esos detractores que dicen que China no está haciendo lo suficiente, creo que no entienden los dos aspectos muy importantes de esta cuestión. Por un lado, China se enfrenta a sus propias amenazas de guerra por parte de Estados Unidos, y por supuesto, de Occidente en general, que ha estado librando una guerra híbrida con un enorme componente militar, realmente construyendo y allanando el camino hacia un conflicto catastrófico, especialmente desde el lado estadounidense en el mar de China Meridional. Además, por supuesto, están Taiwán, Filipinas. Se puede recorrer toda la lista. Es increíblemente peligroso, y China está plantando cara a eso. Guerra económica, presiones diplomáticas y de otros tipos políticos en el escenario mundial con las que China tiene que lidiar. Además, China sigue siendo un país en desarrollo que ante todo va a priorizar el bienestar y el beneficio del pueblo chino y el crecimiento y desarrollo continuos de su sociedad, por supuesto, por encima de los intereses del mundo. Pero China tampoco lo ve como una cuestión de elegir entre una cosa u otra. Lo considera algo profundamente conectado. Y yo diría que la política exterior de China, aunque no es agresiva en el sentido de que vaya a intervenir directamente o financiar, por ejemplo, la resistencia palestina, o proporcionar, como han estado diciendo todo este tiempo Estados Unidos, la OTAN y Ucrania, apoyo militar directo a Rusia, sí actúa a través de sus relaciones económicas, su iniciativa de la Franja y la Ruta, y varios otros proyectos para lograr, como tú has dicho, una comunidad con un futuro compartido con sus socios comerciales. Creo que eso en realidad construye los cimientos hacia una paz genuina y también hacia el empoderamiento de las mismas personas que estamos hablando.
also the empowerments of the very people that we're talking about. China is committed to China está comprometida con la cuestión palestina. Quiere ver la liberación de Palestina, pero ciertamente no puede controlar lo que hace Estados Unidos. Y si la gente piensa que China puede simplemente cortar sus lazos con Estados Unidos o incluso con Israel, sin consecuencias significativas, creo que eso subestima lo irracional y lo rabiosamente belicista que pueden ser Estados Unidos y el Occidente colectivo. Así que creo que es un argumento un tanto reduccionista decir que China no está haciendo lo suficiente, pero me gustaría conocer tu opinión. Quiero decir, básicamente mi opinión es que estoy completamente de acuerdo. Sabes, el ascenso de China durante el periodo de reforma y apertura se ha basado enteramente, por un lado, en el desarrollo pacífico y por otro, en la integración en el sistema económico global. Y esas cosas están muy relacionadas entre sí. La paz ha sido fundamental para el desarrollo de China. Y dice mucho, y lo hemos comentado muchas veces, que China no haya ido a la guerra en más de 4 décadas, durante un periodo en el que Estados Unidos y sus aliados han estado literalmente en guerra de forma constante, en Vietnam, Irak, Yugoslavia, Libia, Siria. Rusia, Ucrania. Así que China ha aprovechado este periodo, varias décadas de paz, para centrar realmente sus esfuerzos en el desarrollo económico y convertirse en una superpotencia científica y tecnológica, una superpotencia en energías renovables, y para realmente, ya sabes, se ha consolidado en el núcleo de lo que ahora es un contexto multipolar muy viable, con los BRICS en su centro, con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la ASEAN, con la que China mantiene excelentes relaciones, con la CELAC, con la que China mantiene excelentes relaciones, con la Unión Africana, con la que China mantiene excelentes relaciones, e incluso, ya sabes, con la Unión Europea. China es el principal socio comercial de la UE. Así que, en cierto modo, China está poniendo su dinero donde pone sus palabras en lo que respecta a un futuro multifacético. Y eso se ha basado, como digo, en la paz, en un contexto de paz. También se ha basado en comportarse bien dentro del orden económico global, con el capitalismo global. En esencia, China es miembro de la Organización Mundial del Comercio, lo cual resulta muy controvertido para la gente de izquierdas. Pero China se benefició enormemente de su incorporación a la OMC. El simple hecho es que los chinos viven casi inimaginablemente mejor que hace 40 o 50 años. Y sí, ahora hay mucha más desigualdad en China, y hay mucho capital privado, y hay explotación laboral, y hay cadenas como KFC y McDonald's. Y ya sabes, probablemente hayamos pasado por delante de una puerta de Starbucks mientras caminábamos. Pero ya sabes, incluso aunque la desigualdad haya crecido, el nivel en la base de la sociedad ha aumentado continuamente hasta el punto de que, si eres pobre en China, no solo, en la India, de donde es mi familia, ser pobre significa estar atrapado en una deuda intergeneracional o vivir en un barrio marginal periurbano, y tus hijos no van a la escuela y no puedes sacarlos de ahí, ¿verdad? Así que China no tiene nada parecido. Cada vez más, estamos en un punto en el que ser pobre en China significa estar en una situación mucho mejor que las personas pobres en Londres. Así que China se ha vuelto mucho más fuerte, económica, política y diplomáticamente, y realmente se beneficia de su modelo de beneficio mutuo, no solo con los países del sur global, sino también con los países del norte global. Ahora bien, no hay absolutamente ninguna duda de que China y el pueblo chino se han beneficiado de su interacción con Estados Unidos. Y tampoco hay duda de que los estadounidenses también se beneficiaron, ¿verdad? Sí, estás diciendo que lo mismo ocurre con Europa. Así que Estados Unidos, los círculos dirigentes de Occidente, y en particular de Estados Unidos, ven el ascenso de China, observan su trayectoria y llegan, aunque tarde, a la conclusión de que eso no va a detenerse,
y de que China no va a aceptar una situación permanente de ser una economía subyugada en la parte inferior de la escala económica mundial, produciendo camaleos corporativos estadounidenses y europeos. Y el plan de China siempre ha sido ascender en la cadena de valor, mejorar las condiciones de vida de su población y, en el escenario global, promover la multipolaridad y crear una situación en la que los países de todo el mundo puedan ejercer su soberanía y elegir su propio camino de progreso. Así que ahora estamos en ese punto en el que Occidente quiere activamente interrumpir el ascenso de China. Ve que la integración en el orden mundial ha sido una parte fundamental del éxito de China, y ve que la paz ha sido una parte importante de ese ascenso. Por lo tanto, Estados Unidos y los países occidentales quieren perturbar ambas cosas. Quieren asegurarse de que China quede desvinculada de la economía global y de que no conozca la paz por mucho más tiempo. Y no hay nada que desearían más que arrastrar a China a una guerra, casi con toda seguridad por Taiwán o el mar de China Meridional. Y por eso tenemos esta creciente militarización. En Corea del Sur, por eso hay 300 bases militares en el Pacífico. Por eso está desplegado el sistema de misiles THAAD en Corea del Sur y en Guam. Por eso hay 4 o 5 nuevas bases militares en Filipinas. Hay una nueva base militar estadounidense en Darwin, en el norte de Australia. Literalmente hay cientos de miles de tropas y armas, incluidos sistemas de armas nucleares, desplegados en Daegu, en Okinawa, en Guam, en Corea del Sur, en Australia. Todo ello orientado a este proyecto general de contención y cerco de China, y a prepararse para la posibilidad de convertir una guerra fría en una guerra caliente. Así que esa es la situación regional y global tan peligrosa a la que se enfrenta China. Y por esa razón, tiene que jugar el juego con extrema cautela, como he estado insinuando. Sí, sabemos que los Estados Unidos, su rumbo general, lo veremos muy pronto. No sé cuándo verán los espectadores este video, pero bien la estrategia de seguridad nacional de Elbridge Colby ya se habrá publicado o aún no habrá salido. Pero en cualquier caso, se está trabajando en ella y sabemos que la administración Trump va a dar prioridad a China. Tener a alguien como Elbridge Colby como subsecretario de Defensa es una señal clara. Este es un halcón respecto a China, un belicista. Y todo esto que has mencionado forma parte de esa trayectoria, de ese plan, de esa política destinada en esencia a intentar contener y destruir el ascenso de China y devolverla a lo que fue durante el siglo de la humillación. Un país débil, servil y dividido. Eso es muy malo para Palestina. Es muy malo para el mundo multipolar. Es muy malo para Rusia y Ucrania. Así que las personas que se preocupan por las cuestiones de geopolítica y desarrollo mundial deben entender que todo esto está conectado. El mayor socio de China en Asia Occidental es Irán. El intento de destruir Irán también tiene que ver con el camino hacia el derrocamiento y el desmantelamiento del proceso político y económico de China. No hay manera de desconectar nada de esto. Y lo dijiste antes, para quienes tienen un problema con el enfoque de China hacia Palestina, todos queremos ver a todo el mundo lo más firme posible, haciendo todo lo que pueda para detener las horribles y espantosas condiciones genocidas en las que se encuentra el pueblo palestino debido a la agresión de Estados Unidos e Israel. Todos queremos ver eso. Pero es importante entender que lo que China ha logrado hacer bajo unas condiciones globales en realidad, ni siquiera quiero usar la palabra complejas, peligrosas, ha marcado una gran diferencia. Ha hecho que, de hecho, China haya tomado la delantera diplomáticamente. China ha liderado el camino, adoptando una postura muy firme a favor de la resistencia armada en las Naciones Unidas. Todo esto son cuestiones muy importantes. Y la verdad, tal como yo lo veo, y tus comentarios finales sobre esto, porque nosotros, ya sabes, venimos del Reino Unido y de Estados Unidos, o de Inglaterra y de Estados Unidos, y vivimos en el corazón del imperio. El verdadero problema, la raíz del problema, lo que Putin llama las causas fundamentales de todas las crisis geopolíticas, económicas y globales a las que se enfrenta el mundo.
and global crises that the world faces. And I often believe that Y a menudo, creo que estas, lo que considero simples críticas equivocadas, son en realidad una forma de desviar la atención del verdadero problema y de las causas profundas de todo esto. Así que tus reflexiones finales sobre esto, ahora que acabamos de salir del increíblemente concurrido centro comercial de la ciudad antigua y estamos en un parque precioso. Si sabes cuál es la tumba, nosotros no lo sabemos. En realidad, nuestro guía dijo que probablemente haya un templo por aquí, en el mismo lugar. Así que puede que él haya estado aquí justo antes que nosotros. Pero sí, tus pensamientos finales mientras nos marchamos. But yeah, your final thoughts as we head out. Yeah, I think that's right. Sí, creo que eso es correcto. Las clases dominantes capitalistas, en tiempos de crisis, siempre van a buscar chivos expiatorios. Históricamente, de ahí proviene el racismo, y de ahí el racismo se vuelve violento y se transforma en fascismo. Y de ahí surgen la Guerra Fría y el macartismo, el miedo al comunismo, los rojos bajo la cama, etc. Ya sabes, esa asociación de cualquier tipo de sentimiento progresista en Estados Unidos y en Occidente en general con los comunistas rusos rojos. Y vamos a ver, ya hemos empezado a verlo, que hay un nuevo momento de rojos bajo la cama en relación con China y el Partido Comunista de China, especialmente en Estados Unidos. Hay un nuevo macartismo que acompaña a una nueva Guerra Fría. Así que China va a ser el nuevo chivo expiatorio de todo lo que salga mal. También se puede ver esto en países del sur global que tienen algún conflicto con China o están bajo cierta influencia de Estados Unidos. Por ejemplo, en la India también hay mucho señalamiento hacia China. Como digo, la gente en la India puede estar viviendo en una servidumbre por deudas que se extiende por generaciones, o no tener comida en la mesa, o que sus hijos no vayan a la escuela, a pesar de ese enorme crecimiento económico del que siempre oímos hablar. Sí. Y ya sabes, pueden ser engañados para pensar que China tiene algo que ver con esos problemas. Y todo esto alimenta la nueva Guerra Fría, que es una guerra de propaganda, y en última instancia, propaganda bélica. Se trata de conseguir apoyo público para la agresión contra China. Y es realmente importante que la gente esté atenta a eso, dispuesta a comprenderlo y que trabaje activamente para fomentar la comprensión de China y construir la amistad entre los pueblos con China. Como he dicho, las personas que se preocupan por el medio ambiente deben tomar ejemplo de China. Es allí donde están ocurriendo las cosas. Quienes se preocupan por la igualdad, la soberanía, la equidad, la justicia y las relaciones internacionales deberían mirar hacia China. China está liderando el camino en estos temas. Las cuestiones que preocupan a la gente, como la erradicación de la pobreza, no tienen parangón. Literalmente, ningún país en la historia ha hecho tanto como China en ese ámbito. No lo decimos solo nosotros, lo dice Naciones Unidas. Lo que China ha logrado en cuanto a la erradicación de la pobreza extrema no tiene precedentes en ningún lugar del mundo, jamás. Así que debemos entenderlo y asegurarnos de no actuar del mismo lado que nuestras fuerzas gobernantes, reconociendo que China no es nuestro enemigo. Son nuestras fuerzas gobernantes, los imperialistas, quienes son nuestro enemigo. Compartimos el mismo enemigo que el pueblo chino. Y sabes, ayer fuimos a Chongqing. Visitamos algunos monumentos y museos realmente interesantes, concretamente sobre las masacres de prisioneros llevadas a cabo por el Kuomintang a mediados y finales de la década de 1940, justo antes de la liberación de China, alrededor de 1947 o 48, por el Kuomintang, que actuaba en alianza con y bajo la inteligencia de Estados Unidos. Fue realmente interesante porque éramos los únicos extranjeros en esos monumentos y probablemente había 10 grupos escolares diferentes, cientos y cientos de niños, además de grupos de jubilados. Y fue interesante ver lo conectados que están incluso estos jóvenes, de hasta 7 u 8 años, supongo, lo conectados que están con su historia, y hasta qué punto reconocen y valoran los sacrificios que hizo aquella generación, la generación que trajo la liberación a China. Aún lo sienten. Saben que hoy viven bien,
y que la razón por la que viven bien es porque las generaciones anteriores hicieron sacrificios. Sus antepasados hicieron sacrificios. Así que no se van a dejar engañar por la propaganda imperialista, no van a caer en las tonterías de la CIA o de Estados Unidos, van a apoyar a su gobierno. Y eso se puede ver en esta reciente guerra arancelaria, ¿verdad? Es como si todo el país se hubiera unido en apoyo a su propio gobierno, su propia economía, sus propias empresas. Dicen algo así como, ¿vais a ponernos aranceles? Muy bien, pues vamos a hacer un boicot informal a las marcas estadounidenses y vamos a apoyar nuestras marcas locales, porque ante todo apoyamos a nuestro país, ¿no? Así que están conectados con esa historia. No van a dejarse engañar por las clases dominantes de Estados Unidos y del Reino Unido, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Hay que abrir los ojos. Integrémonos en la clase trabajadora global, en el movimiento antiimperialista mundial, por un futuro multipolar de independencia, justicia, prosperidad y sostenibilidad. Sí, eso es. Creo que este es un gran punto para cerrar. Estoy aquí con Carlos en Chengdu, esta hermosa ciudad antigua. Seguidle, amigos de la China socialista. Echad un vistazo a esa página web, la pondré en la descripción del vídeo. Y sí, creo que todo lo que dijiste, Carlos, realmente lo refleja. Tendremos que hacerlo de nuevo en otro vídeo. Realmente refleja lo que creo que es un declive en nuestra órbita del mundo. Estados Unidos, el Reino Unido, Occidente, y el ascenso de China, y en realidad el auge de la multipolaridad. Todos estos puntos que hemos tocado, incluso a pesar del terrible sufrimiento que vemos en Asia Occidental y en Europa del Este, en Ucrania, a pesar de todo el sufrimiento, las sanciones, la crueldad y la violencia horribles que este imperio está imponiendo, creo que estamos viendo al mundo liberarse de ello a su manera. Y eso es algo que deberíamos apoyar y realmente destacar, para alejarnos de lo que considero un pesimismo y un cinismo inútiles, que no conducen a nada excepto, ya sabes, al sufrimiento y a volver a caer en los brazos de este imperio en decadencia. Pero Carlos, hablaremos de nuevo pronto.